Buenas tardes, mi nombre es Manuela Pérez, soy integrante del grupo que expondrá para ustedes el tema Educación Bilingüe Bicultural. Ofrezco excusas porque lamentablemente físicamente no podrá estar para esta exposición. Primeramente la profesora Claudia Jaimes, quien nos dio una segunda oportunidad para esta exposición y esta presentación, a mis compañeros de aula y en específico a mis compañeras de equipo, quienes conmigo trabajaron para la elaboración de la investigación y esta presentación. Por tal motivo, queriendo cumplir con el objetivo y no dejarlas a ellas, ni dejar al grupo de alumnos sin el acceso a los conocimientos que yo debo exponer, es por lo cual me permito enviar este video y con ello poder cumplir el objetivo que se me exige en la materia y, bueno, la posterior aprobación. Muy bien. En este contexto, una vez que quiero iniciar el aspecto que me toca, desearía hacer un pequeño repaso de lo que mi compañera Catherine ya debe haber expuesto. La historia del hombre, la historia de la persona sorda, ha pasado por una serie de procesos desde inicios de la historia. Cuando consideramos las etapas de la historia y lo llevamos a la Edad Antigua, hablamos de Aristóteles, nuestro sabio Aristóteles conocido, que consideraba a la persona sorda como uno normal y la concebía por no escuchar sin derechos y por no escuchar no podía aprender y por no poder aprender no tenía derechos. En segundo lugar, si vamos a la Edad Media, con la aparición del cristianismo, se concibe a la persona sorda, pero desde el aspecto ya de lástima, que es digna de caridad, no tiene ninguna clase de derechos y obviamente tampoco se le considera una persona educable. Si seguimos por la Edad Moderna, en la Edad Moderna llega en la etapa del Renacimiento. En la etapa del Renacimiento surge un movimiento de humanismo renacentista, cambia la filosofía hacia una concepción del hombre más individualista. Desaparecen los imperios y caen las monarquías y aparece la clase social de la burguesía. En esta burguesía hay notables figuras que tienen discapacidad auditiva, por lo tanto es importante que se les enseñe. Entonces allí se comienza a investigar y se determina que entre las personas sordas sí existen códigos de comunicación por señas. Por ello entonces Benedicto Ponce de León comienza a trabajar dando clases a hijos de personas sordas y crea el alfabeto manual. Giroliano Cardano también crea un código de lengua de señas y habla sobre la imposibilidad de oír no significa necesariamente que la persona sea inferior. John Bulwer es precursor de un método visual gestual de lengua de señas. Pablo Bonet escribió un primer libro de lengua de señas y el alfabeto manual. Él creyó que era necesario y que debía ser obligatorio que la persona sorda hablara y también pensaba que la persona sorda debía ser obligada a aprender a leer los labios. También aparece en estas etapas, en el año 1760, el abad de Lepé, que el precursor, él crea una primera escuela de personas sordas y crea un sistema de alfabeto y hace la educación pública, con lo cual incluye no solamente a los sordos de hijos de nobles, sino que es universal, una educación para todos. Posteriormente está Joseph Conrad, que es considerado por excelencia el padre del oralismo. Él insiste pues en la obligatoriedad de la persona sorda debe hablar, y entonces estamos en el año en el siglo XVIII, en el cual se conciben dos modelos de educación, la oralista y la enseñanza en lengua de signos. Bueno, una vez ya repasado este contexto, vamos al año 1953, cuando la UNESCO ya valora la lengua de señas como un vehículo de comunicación y de vía para la formación y para la educación de la persona sorda. En esta figura, en este contexto, ya posterior a eso,
para los años 1993, 94, 95, 96, autores como Carlos Sánchez, Mazzone y Anzola investigan a profundidad todo lo que es el tema de la lengua de señas y llegan a este conocimiento, llegan a este convencimiento sobre la importancia de esta lengua visogestual en la educación de la persona sorda, por ser un recurso natural y efectivo, que debe ser aprovechable a temprana edad, a esta edad crítica del niño que tiene unas capacidades cognitivas muy especiales, muy específicas, y van a lograr que se adquieran los conocimientos de una forma más efectiva. Con la figura, si hablamos entonces de la concepción socioantropológica del hombre, entonces estamos hablando de un individuo que pertenece dentro de una sociedad a una minoría que maneja una misma lengua entre sus iguales y que tiene una cultura bastante particular. Entonces esto ubica al hombre dentro de un universo, un contexto socioantropológico diferente, o sea, son personas iguales pero lingüísticamente diferentes. En esta figura socioantropológica aparece la condición del bilingüismo, en la cual una persona es capaz, si definimos qué cosa significa el bilingüismo, una persona es capaz de manejar, es capaz de ser usuario de dos lenguas de forma simultánea, indistinta una de la otra, y poder manejar y poder satisfacer todas sus necesidades, llámese en el plano laboral o en el plano educativo, para resolver todas las situaciones que deba resolver. Entonces, basado en esto, el bilingüismo se puede considerar dos momentos, dos situaciones. Una primera, que es en el momento en que se adquiere, si es sucesivo, cuando la persona ya posee una primera lengua, caso de niño sordo con padre sordo, y vaya a la escuela de bilingüe en la cual se empape de la cultura oyente. Entonces sería sucesivo porque tiene una primera lengua y adquiere una segunda. Simultáneo, cuando el niño convive con un padre sordo y un oyente, por ejemplo, o cuando un niño convive con dos lenguas diferentes en un país extranjero, el niño tiene la oportunidad de aprender las dos lenguas de manera simultánea. Y atado a ello, el bilingüismo, en este caso, también va en función de una identidad cultural, en la cual el niño sordo maneja la posibilidad de una monocultura, en el caso de ser hijo de personas sordas y ser sordo. Entonces sería monocultural o bicultural en el caso en el que sea una cultura híbrida, que el padre sea sordo y uno sordo y uno oyente, y el niño tenga el contacto con ambas culturas a la vez. ¿Qué es educación bilingüe bicultural? En la lámina nos dice que el término de educación bilingüe bicultural en general, y no solo en referencia a la educación de sordos, se puede definir como todo sistema de enseñanza en el cual en un momento variable y durante un tiempo y en proporciones variables, simultáneas o consecutivas, se le da la instrucción de al menos dos lenguas, de las cuales una es la primera, la del alumno. Esto quiere decir, bueno, que ya el alumno va a recibir en lengua de señas su instrucción, en el caso de una escuela bilingüe bicultural, de las que ya nosotros hemos podido conocer, pero también podría recibir la instrucción en la lengua, en el castellano, en el español. Y con respecto a la educación bicultural, esta hace referencia al modelo que incorpora, además de las dos lenguas, dos culturas diferentes dentro de la escuela, es decir, con representantes de ambas comunidades, sordos y oyentes, desempeñando en roles pedagógicos. En este caso, hablaríamos de un docente oyente que imparte conocimientos, pero que la comunicación, que la información es mediada y llevada en lengua de señas al alumno a través de un docente auxiliar sordo. Entonces el niño tendría la posibilidad de accesar a ambas lenguas y a ambas culturas dentro del contexto escolar, con lo cual se lograría que el niño sordo
logre las competencias lingüísticas y se ponga a la par con el niño oyente. Si vamos a leer la otra lámina que dice los objetivos de la educación bilingüe, proporciona las mismas posibilidades psicolingüísticas tanto al niño sordo como al niño oyente. O sea, lo ponemos a la par, estaríamos respetando lo que en nuestra Constitución Nacional, desde a partir del año 1999, nos está reflejando el derecho de la persona sorda al uso de lengua de señas dentro del contexto escolar. Desarrollar una identidad bicultural que permita aproximarse la cultura sorda y la oyente. Es importante que el niño no solamente se centre en la comunicación con personas sordas, sino que el niño también tenga interacción con el oyente, puesto que en la vida le va a tocar relacionarse con una y otra cultura, y esto le va a hacer, al desarrollar esta empatía, le va a hacer una persona sin ninguna clase no va a sufrir ninguna clase de discriminación. Él no va a permitir, porque él se va a empoderar de la cultura oyente también, como segunda cultura, pero lo va a hacer. Incluir 2 culturas y 2 lenguas dentro de la escuela en contextos diferentes con representantes de ambas comunidades desempeñando roles pedagógicos. Lo que les explicaba, tenemos las 2 culturas y las 2 lenguas dentro de la escuela, un docente oyente y un auxiliar sordo. Crear un ambiente apropiado para el aprendizaje de los niños y las niñas sordas. Bueno, ya estamos hablando que el niño no va a tener ninguna clase de limitación. Aquí la única limitante que pudiéramos tener es que si el niño sordo llega sin ninguna clase de lengua, que eso lo pudimos ver en el aula de clase en alguna de las escuelas que visitamos, que a veces llegan niños a la escuela ya de edad avanzada que no maneja ninguna que no es usuario de ninguna de las lenguas, por ser sordo no habla el español, pero tampoco es usuario de lengua de señas porque en su casa los padres no lo usan. Entonces aquí se pone un poco más difícil, pero por eso le damos la oportunidad en una escuela bilingüe bicultural que él pueda acceder. Mientras más temprana edad lo haga, más aprovechable va a ser esa condición cognitiva del niño para su evolución posterior. Favorecer relaciones sobre el mundo que les rodea. Estamos hablando entonces que el niño ya no estaría solamente en contacto con las personas sordas, independientemente de que en su contexto cultural pueda manejarse dentro de comunidades, de pequeñas comunidades de personas sordas, pero que a la vez interactúe con personas oyentes. Y proporcionar el acceso completo a la información curricular y cultural. Bueno, efectivamente, una vez que el niño pueda tener las competencias en ambas lenguas y que pueda recibir conocimientos de su lengua natural, obviamente que el niño va a tener mejores competencias desde el aspecto escolar. Bueno, mis compañeros, esta es toda la exposición. Ahora cedo el turno a mi siguiente compañera. Gracias.